A todos, me da muchísimo gusto verlos nuevamente por acá, a quienes nos acompañan desde Ideas, y también muchísimas gracias a aquellos que se registraron específicamente para este evento. Bienvenidos todos a este taller que vamos a tener el día de hoy. Yo soy Gabriela Alcalá, soy directora de análisis en mares y coordinadora saliente del Comité de Eventos Profesionales en AMAI. Quiero comenzar por algunos avisos parroquiales, muy rápidos. El primero es recordarles la plataforma de actualización que tiene AMAI, que es Campus AMAI. La página es www.campusamai.org y ahí van a encontrar muchos cursos, distintos cursos bastante interesantes, pero sobre todo considero yo relevantes para nuestra industria y para lo que nosotros hacemos. La segunda iniciativa de AMAI que quisiera recordarles es CIMO, que es el colegio que se está generando para nosotros los profesionales de la investigación. Si ustedes entran a la página CIMO con C, cimo.mx, ahí también van a poder encontrar la información correspondiente y para que se puedan registrar. Finalmente, recordarles que esta plática, como muchas otras que tuvimos en verano y varias más que se han hecho a lo largo del año, van a estar presentes en el canal de YouTube de la AMAI. Esta plática, este taller no es la excepción, ahí lo van a poder encontrar, la única que vamos a tener de ideas en el canal. Entonces suscríbanse al canal de YouTube de AMAI, ahí van a poder revivir esta conversación por si quisieran recordar algún punto. Y pues también recordarles que todas las pláticas, ponencias que tuvimos durante Ideas, aquellos que estuvieron inscritos, están disponibles on demand en la misma página donde estuvimos en el Congreso. Entonces, no lo olviden, hasta el 30 de noviembre, quedan 5 días más, pueden revivir las pláticas, las ponencias, los paneles y todo lo que tuvimos en Ideas. Y pues finalmente recuerden responder su evaluación y descargar su constancia de participación del evento de Ideas. Especialmente la evaluación, pues para nosotros es súper importante para entender literalmente si vamos bien o nos regresamos, ¿no? ¿Qué podría faltar? ¿Qué vieron muy bien? ¿Qué se podría modificar? ¿Qué podría mejorar? ¿No? Entonces, pues a esto nos dedicamos, ¿no? A indagar, a investigar. Entonces, nos sirve muchísimo analizar sus comentarios y lo que sucedió en el evento para que podamos mejorar. Muy bien, esos son los avisos parroquiales. Recuerden, por favor, tener sus cámaras y micrófonos apagados. Cualquier duda que vayan teniendo durante el transcurso de este taller, por favor, escríbanla en el chat de aquí de la plataforma y intentaremos dar respuesta a la mayoría de los comentarios o dudas o preguntas que surgieran. Esta sesión de preguntas al final del taller va a estar coordinada por Nacho Cárdenas, ya lo conocerán al final, quien, aprovecho y les comento, es el nuevo coordinador de eventos profesionales de AMAI. Así que, Nacho, bienvenido y muchísima suerte. Muy bien, pues entonces ahora sí, vamos a empezar con este taller, con un tema tan relevante, bueno, a mí me parece tan relevante. Hoy Gerardo Kuhlmann nos va a hablar sobre 2 territorios internos entre los cuales nos debatimos diariamente como personas, la grandeza y la mezquindad. Y en esos 2 terrenos pues se va a estar moviendo. Él dice, y bueno, yo coincido, que en la grandeza pues está lo mejor de nosotros, nuestra parte luminosa, la parte noble, la parte digna, ¿no? Y entonces hoy Gerardo nos va a dar pistas para ir descubriendo nuestra propia grandeza desde la esencia de cada quien, que finalmente, o con el objetivo de redituar, de redundar en una mayor eficiencia, éxito, rentabilidad en distintos aspectos de nuestras vidas.
Gerardo se describe, bueno, es un mexicano alemán con raíces también españolas. Él desde niño está formado en la multiculturalidad, está casado, tiene 2 hijos. Él es ingeniero civil, es filósofo, psicólogo y maestro en desarrollo humano, consultor de empresas, formador de personas, coach y conferencista, con una experiencia de más de 15,000 horas de trabajo frente a grupos y más de 5,000 sesiones individuales de acompañamiento. Es director y socio del grupo Aguamarina Consultores en México y en España. Y su apuesta es provocar el anhelo de vivir en plenitud y acompañar a otros a encontrar las alternativas que hagan esto posible. Su actividad profesional la ha desarrollado en distintos países como México, España, Colombia, Chile, República Dominicana, Perú, Argentina. Es sin duda un comunicador nato, es apasionado por la vida. Su mayor objetivo en cualquier actividad es despertar la grandeza que hay en cada uno de nosotros. Recientemente publicó un libro que lleva por nombre Grandeza, y en este libro es donde fundamenta el marco teórico del trabajo y en el que recoge mucha o gran parte de su experiencia de trabajo con empresas y organizaciones. Y actualmente está trabajando en su segundo libro, hasta ahora titulado Liderazgo desde la Grandeza. Como pueden ver, tenemos a un grande, como yo denomino a los grandes. Así que, Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir tu conocimiento con todos nosotros. Te dejo el micrófono, te dejo el escenario y aquí estamos para cualquier duda que surgiera. Pues muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan. Muchas gracias a May por hacer posible este evento. También quiero públicamente pedir una disculpa porque en realidad esta conversación estaba programada para el evento que tuvo Amay hace un poco más de una semana y yo por un tema de despiste, de cambios de horarios, al final me confundí y no estuve presente. De ahí entonces mi deseo, mi necesidad de pedirles una disculpa y bueno, agradecer a Amay la oportunidad de haber construido este espacio en esta posibilidad de conversar sobre esto que ya nos adelantaba Gaby, que a mí me parece que puede ser revelador y que puede abrir posibilidades interesantes para la mayoría de nosotros. Si me permiten, voy a compartir la pantalla para poder poner la presentación con la que me quiero ir guiando en esta conferencia, en este taller que hemos llamado o nos reinventamos o no la libramos. Gaby, me gustaría solamente si me confirmas si todos pueden ver la pantalla, si tienen la portada de la presentación. Genial. Pues resulta que pensamos que o nos reinventamos o no la libramos. Es lo que nosotros constatamos en este tiempo que la vida nos va presentando. ¿Cuál es la propuesta que tenemos y que queremos compartir con ustedes? Es una propuesta que suena sencilla y luego resulta que es algo más complicada. Lo que proponemos es reinventar nuestras vidas, reinventar nuestras empresas y esto haciéndolo a través de un proceso de pintarlas de verde. Pintar nuestras vidas de verde, pintar nuestras empresas de verde. Y para ello, me gustaría que pudieran llevarse como conciencia de esta conversación la posibilidad de incluir en su maletín de herramientas unos lentes verdes y un frasco de pintura verde y que lo puedan llevar siempre con ustedes. Si esta charla la estuviéramos haciendo de manera presencial, si este taller lo pudiéramos estar compartiendo de manera convencional, diríamos, yo hubiera llevado lentes verdes para todos y botes de pintura verde para todos. Desde hace algún tiempo yo me declaro a mí mismo promotor de lentes verdes y promotor de pintura verde. Esa es la oferta de nuestro trabajo, el pintar la vida, el pintar nuestras empresas, nuestras organizaciones, nuestro mundo de verde. A que parece simple, aunque insisto, al final no lo es tanto. Afortunadamente es algo que hemos venido validando a lo largo de muchos años, lo que comenzó quizá como una intuición un poco temeraria, pues se ha ido confirmando en el trabajo que hemos hecho de manera sistemática y prolongada a lo largo de muchos años. Tenemos más de 20 años impulsando este proyecto con diferentes empresas y organizaciones
de todos tamaños, algunas pequeñitas, como una pequeña óptica en Madrid que eran 8, hasta otras muy grandes, alguna empresa que eran 25, 30,000 colaboradores. Y lo hemos podido trabajar con diferentes culturas, lo hemos trabajado en varios países de América Latina, lo hemos trabajado en Europa y siempre con un alto nivel de satisfacción. Como decía Gaby hace un momento, el año pasado lo publicamos finalmente como un modelo propio que permitiera a la gente que se iba acercando con nosotros, pues tener una fuente de información, de lectura, de inspiración, que les permitiera ir implementando estas herramientas en su propia vida y en sus propios espacios de trabajo. Por cierto, quiero contarles que al final de este taller, aquellos de ustedes que perseveren el tiempo que vamos a estar juntos y que al final estén interesados en el tema, vamos a regalar 10 libros de grandeza a las personas que al final nos pasen sus datos, de modo que se las podamos hacer llegar. Al final ya les daré alguna indicación de cómo poder hacer esto. ¿Sirve o no sirve? Porque me parece que eso es relevante para que ustedes decidan si se quedan en este espacio o si mejor deciden desconectarse y ocuparse en otras de las 1000 posibilidades que seguramente en este momento estarán solicitando de su atención y de su tiempo. Les quiero contar que en alguna de las intervenciones que hicimos tuvimos la oportunidad de ser certificados por una empresa norteamericana que se dedica a este tipo de procesos. Y el resultado de su auditoría fue que por cada peso que se había invertido en el proyecto, se habían recuperado más de 8 pesos como retorno de la inversión. 8 pesos por cada peso invertido. Con lo cual, los que habían pagado el programa se habían quedado muy contentos. Y la realidad es que yo me quedé satisfecho también, pero me hizo más ilusión la otra parte de la información que también nos dieron estos amigos en base a las conversaciones que habían tenido con los que habían vivido el programa. Nos comentaron que al menos 3 personas de las que entrevistaron les habían comentado que gracias al programa habían decidido finalmente no quitarse la vida. Y yo me quedo con ese dato. Me genera mucho entusiasmo lo del retorno de inversión de 8-1, pero me genera más entusiasmo el pensar que podemos hacer cosas que ayudan a que la gente se enganche con la vida y que tenga la ilusión de poder sacar lo mejor de sí mismos. ¿Cuál es el objetivo que yo pretendo con esta reflexión, con este taller? Me gustaría compartirles el modelo de generación de bienestar que llamamos Vivir desde la Grandeza. Y me gustaría que pudiéramos reconocer cómo este modelo pone a flor de piel lo mejor de nosotros mismos y cómo nos habilita para transformar nuestras propias vidas y nuestras empresas para hacerlas más efectivas y más rentables. Es una propuesta de transformación personal, pero no es solamente para la vida individual, es una herramienta que puede transformar la vida de una pareja, la vida de una familia, la vida de una empresa pequeñita y la vida de una organización muy grande. Tenemos la ilusión de que sea parte de lo que contribuya a este cambio que todos anhelamos de la humanidad. Nos parece que esto de vivir desde la grandeza es algo que puede contribuir a este sueño que me imagino que la mayoría de nosotros compartimos. La pandemia del COVID. Había que traerlo a cuento porque es el contexto en el cual hemos estado viviendo. Un desafío global sin precedentes. Yo tengo 61 años, no recuerdo haber vivido algo que ni siquiera se acercara en su dramatismo a esto que me gustaría decir hemos enfrentado, pero la realidad es que seguimos enfrentándolo. En este momento yo estoy enlazado con ustedes desde Madrid, desde un Madrid nuevamente confinado. Es decir, en marzo o en abril tuvimos una temporada muy difícil en donde no podíamos salir de casa, salvo por una causa grave justificada. Y ahora en noviembre estamos en la misma situación. Yo no puedo salir de la zona en donde vivo, no me puedo desplazar ni siquiera a la ciudad de Madrid. Yo vivo como a 10 kilómetros y estamos aislados, confinados perimetralmente. Un desafío como creo que no lo habíamos enfrentado. Y esto evidentemente ha impactado en todos los ámbitos de la vida, a nivel personal, familiar, social, político, económico. Creo que no tengo que contarles demasiado de esto. Y en la economía y en las empresas, el impacto ha sido verdaderamente devastador. Solamente algunos datos para recordarles, porque estoy seguro que ustedes los conocen mejor que yo. La caída del Producto Interno Bruto en México se estima que pueda fluctuar entre el 8,5% y el 10,5% a la baja. Y no antes del 2022 es previsible que podamos regresar a los niveles de producción que teníamos antes de la pandemia.
Para darles una idea, de marzo a junio del 2020, que es de donde tenemos estos datos, se perdieron 1,1 millones de empleos formales. Esto es una reducción del 5,5% de todos los empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y no nos pensemos que esto tiene que ver solamente con el buen o mal desempeño que ha tenido el gobierno en México. La realidad es que en prácticamente todos los países del mundo se han vivido procesos parecidos. Yo vivo en España y estiman que el Producto Interno Bruto en España se reduzca en torno al casi 13%. Y lo mismo podríamos decir de Portugal, de Italia, de Francia, de Inglaterra, de Alemania y de prácticamente todos los países del mundo. En México, la pobreza extrema se prevé vaya a incrementarse entre 6 y 17 millones de personas. Es decir, que entre el 5 y el 14% de la población total del país podrían pasar a formar parte de los pobres extremos, con lo que llegaríamos a tener más de 70 millones de personas pobres y una tasa de pobreza por ingresos del 56% de la población total. Más allá de los datos, es el nivel más alto de pobreza registrado en los últimos 20 años. Todos estos son datos sacados de un estudio que realizó Gerardo Esquivel, que es miembro de la Junta del Gobierno del Banco de México. En México se calcula que como consecuencia de todo esto cerrarán definitivamente cerca de 500,000 empresas si no se prolonga mucho más tiempo esto de la pandemia y si finalmente se encuentran las vacunas y estas no tienen efectos adversos, como parece que afortunadamente va ocurriendo. Esto implica la pérdida de 1,500,000 empleos, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Prácticamente todas las empresas han sido golpeadas. El 94% registra que han sufrido afectaciones por la pandemia y solamente el 8% obtuvo algún tipo de apoyo. El resto han tenido que buscarse la vida como han podido. Y esto evidentemente ha generado que muchas hayan tenido que cerrar y que muchas otras estén en un momento de estricta supervivencia. De todo esto, pues o nos reinventamos o no la libramos, porque estamos enfrentando la COVID-19. Yo no quiero imaginarme, porque no soy profeta de catástrofes, que nos venga la 20, la 21 o la 22. Y yo digo, ¿cómo vamos a enfrentar todo eso? Yo lo que percibo es que la mayoría de nosotros estamos cansados, estamos desgastados, sin mucha energía y más bien con pocas ganas de seguir buscando cómo salir de esto. Y yo creo que necesitamos una inyección de vida, de energía, de entusiasmo, y desde esta claridad, o lo hacemos diferente a como lo veníamos haciendo, o no la vamos a librar. Esto es una realidad. Y me gustaría entonces pedirles que en este momento me pudieran ayudar pensando junto conmigo cuáles son, de acuerdo a lo que ustedes conocen, de acuerdo a lo que ustedes viven cotidianamente en la empresa, algunas de las palabras que en este momento mejor describen la realidad de las empresas. Cuando tú piensas en tu propia empresa o en la empresa en la cual colaboras, ¿qué palabras describen la realidad que ahí se está viviendo? Y les pediría que por favor puedan activar el chat. Para quienes están familiarizados con la plataforma, esto no significará problema. A quienes no estén familiarizados con el Zoom, les cuento que en la parte de abajo de la pantalla, en la parte central, tienen algunos iconos y el tercer icono de izquierda a derecha pone chatear. Si activan el chat, entonces tienen la posibilidad de que aparezca del lado derecho de la pantalla un espacio en donde en la parte inferior pueden ustedes ir aportando algunas de las palabras que les parezca que describen lo que se está viviendo en las empresas. Muchas gracias, Berta, por ser la primera. Dice incertidumbre. Creo que también es la primera palabra que a mí se me ocurriría. Y Omar lo confirma. Gracias, Omar. Incertidumbre. Y por si hubiera duda, Eduardo, Diego, Sandra se suman y dicen incertidumbre. Y luego hay por ahí alguno que dice escasez. Yo comparto esa percepción. Creo que conozco solamente una o dos empresas que más bien están viviendo algo distinto, pues porque son del mundo de la farmacéutica o del mundo de la tecnología, y no hay muchos otros sectores que estén viviendo un tiempo de particular bonanza. La realidad es que la mayoría la estamos pasando francamente mal. Dice Omar, estrés, Sandra, oportunidad, la necesidad de reinventarnos, la oportunidad, incertidumbre, fuerza, necesidad de renovación. Shannon nos dice miedo. Es uno de los ingredientes que más
se están haciendo presentes en nuestro mundo, en la sociedad y en las empresas. Y por cierto, es uno de los estados emocionales más peligrosos, más destructivos, porque entre otras cosas se roba la creatividad, se roba la energía y poco nos queda para poder emprender el siguiente tramo hacia el futuro. Y en esta línea están la mayoría de las palabras que ustedes ponen. Dice Elisa: limitantes, restricciones, no diversificación, pagos aplazados, aprendizaje, trabajar el doble para permanecer. Y si ya de por sí eran jornadas largas y mucho empeño, pues ahora son jornadas más largas todavía y todavía más empeño. Diego, comparto contigo el enojo, de repente mucho enojo, porque para muchos han sido muchos años de esfuerzo para levantar una empresa, para lograr tener un posicionamiento en el mercado y de repente parece que esto en un abrir y cerrar de ojos se va al garete. Araceli, me encanta tu aportación, creatividad. Me gusta porque es una palabra que parece que apunta más en la línea de la esperanza. Y es verdad, para muchos ha sido momento de plantearse la pregunta de decir, ¿y cómo salimos de esto? ¿Cómo continuamos? Un tiempo de ser creativos. La volatilidad, la reinvención, la adaptación. Sandra nos dice oportunidades e incertidumbre. Están presentes las dos cosas. Elizabeth dice contracción económica. Por supuesto, no hay flujo, nadie está invirtiendo. La mayoría de las empresas han cancelado proyectos. Esto es lo que está ocurriendo para la mayoría de las empresas. Eduardo, la necesidad de reinvención, lo comparto contigo. Lisbeth, creatividad, adaptación, entusiasmo, reto constante. Muy bien, chicos, a mí me parece que en esta línea están los demás: riesgos, angustia, tiempo de escasez, reto, ansiedad, cansancio, oleadas, picos de trabajo, luego nada, en efecto, retante es un desafío. Dice Luis, frustración, Eu lo comparte, frustración, nuevos retos. Amay dice tristeza, renovación y oportunidad. Esto es lo que estamos viviendo, chicos. Y fíjense que yo he tenido la fortuna en estos meses de estar trabajando con personas de casi todos los países del mundo. Estoy participando como consultor en un proyecto internacional de una farmacéutica muy grande y nos ha tocado trabajar con gente de América Latina, de América del Norte, de Asia Central, de la India, de Pakistán, de Europa, y es sorprendente. Yo nunca lo había vivido. ¿Cómo la mayoría estamos viviendo cosas muy parecidas y describimos con palabras muy similares la realidad de la que estamos hablando? Me parece que lo que hoy hemos generado en el chat se parece mucho a lo que yo he venido recogiendo de estas interacciones, de estas conversaciones. Incertidumbre, falta de liquidez, sobrevivencia, depresión, pérdida de empleos, miedo, ansiedad, pérdida de clientes, enfermedad, egoísmo, preocupación, impotencia, ruina, desesperación, desesperanza, frustración. Y en muchos el deseo de que finalmente ya se termine este año y nos pongamos en el siguiente y a ver si el siguiente trae cosas más esperanzadoras de lo que nos ha traído este. Parece que estas palabras son las que reflejan lo que estamos viviendo, pero fíjense que todas son palabras muy teñidas de un color oscuro, de un color pobre, y eso debiera de alertarnos. Necesitamos reinventarnos. Así no podemos seguir. Y no puede ser solamente un proceso de reinvención de la organización, diríamos en términos macro. Nos tenemos que reinventar como personas y tenemos que reinventar también nuestras empresas. Y ahí entonces la gran pregunta. Yo no sé en cuántos foros distintos, en cuántos países he escuchado esta necesidad de que tenemos que hacerlo de un modo diferente a como lo veníamos haciendo hasta este día. La realidad es que escucho con mucha frecuencia esta aseveración. Lo que no escucho demasiado son propuestas de qué es lo que tendríamos que implementar en términos de reinvención. Y quisiera pedirles que ahí me pudieran ayudar, que nos pudiéramos ayudar entre todos. Fíjense, les quiero proponer que los próximos 10 minutos trabajemos en grupos pequeños. Ven que la plataforma nos da esta posibilidad. Vamos a hacer grupos pequeños en donde estemos reunidos en grupos de 6, 7, 8 personas. Y les voy a pedir que durante los próximos 8 o 10 minutos pensemos en los grupos pequeños, en qué rasgos necesitarían tener las empresas que sean capaces de enfrentar el tiempo de la pospandemia, y no solamente este enfrentamiento desde la perspectiva de lo que es apenas suficiente, sino empresas que puedan realmente florecer en esta nueva época que nos está tocando vivir. Algunos hablan de una nueva era. ¿Cuál es el tipo de empresas? ¿Qué rasgos necesitan tener estas empresas
para poder ser exitosas en este nuevo escenario. ¿A qué tipo de términos me refiero? Si a mí me estuvieran haciendo este planteamiento, creo que de las primeras palabras o de las primeras expresiones que me surgen es las empresas tendrían que estar en una permanente capacidad de reinventarse, porque no sabemos en qué momento van a cambiar nuevamente las reglas del juego y no podemos pensar entonces en modelos, en procesos, en estructuras que estén definidas para los próximos 40, 25, 2 años o 2 meses. No lo sabemos. Necesitamos entonces asegurar la capacidad en las empresas de reinvención. Esto es lo que a mí me surgiría. Si yo participara en un grupo pequeño, esto sería parte de lo que yo aportaría. ¿Tú qué aportarías? ¿Qué rasgos te parecen importantes de sugerir para esta nueva manera de ser empresas en este complejo escenario del tiempo de la post-pandemia? Nos vamos a ir entonces a grupos pequeños. Ya les decía que vamos a trabajar en los grupos pequeños por aproximadamente 8 o 10 minutos. A la vuelta de estos 8 o 10 minutos, les voy a pedir que, habiendo nombrado un portavoz en cada grupo, algunos de los portavoces nos puedan de viva voz compartir algo de lo que conversaron y también vamos a pedir que a través del chat nos puedan compartir las intuiciones que tienen de los rasgos que necesitarán tener estas empresas para esta nueva era que estamos iniciando y para la cual creo que no hemos estado suficientemente habilitados. Nos vamos a ir entonces a los grupos pequeños. Para los que conocen Zoom saben que no necesitan hacer nada para ir al grupo pequeño, simplemente aceptar en el momento en que te aparezca la invitación para ser trasladado a la sesión de grupo pequeño. Y para regresar tampoco necesitas hacer nada. La propia plataforma te va a avisar cuando falte 1 minuto de tiempo y entonces tienen todavía la posibilidad de que si alguien no ha hablado pueda hablar. Les invito, por favor, a expresarse, a dar su palabra, a dar sus sugerencias, a ir coparticipando este proceso de diseño de lo que han de ser las empresas en esta nueva era que comenzamos a vivir. Nos vamos entonces a los grupos pequeños, nos volvemos a ver aquí dentro de 8 o 10 minutos.
Muy bien. Muy bien, chicos, bienvenidos nuevamente al Espacio Grande. Y en esta parte de nuestra sesión, yo les invitaría a los que quieran hacerlo que puedan abrir sus cámaras para poder tener un contacto un poco más rico que cuando solamente nos vemos a través del nombre en un Exacto. mundo negro. Me gustaría invitar a 2 o 3 de ustedes, los que hayan sido portavoces en sus grupos o quien quiera hacerlo, a que nos pudiera compartir de manera muy breve y concreta 2 o 3 rasgos que les parezcan importantes de considerar en este proceso de imaginar el modelo de empresas que pueden ser exitosas y de manera sustentable en esta nueva era que nos toca enfrentar. ¿Alguno o alguno quisiera tomar la palabra? Que pudieran activar su micrófono, por favor. Sí, Eduardo, bienvenido y muchas Hola. gracias por tomar la palabra. No, Del equipo 7 me encantaría que Eduardo Patrón nos represente. Genial, fantástico. Oye, muchas gracias, caray. O sea, tuve un equipazo, por cierto. Bueno, mira, muy interesante el proceso. Hubieron varias palabras que pueden concentrar todo a lo que nos vamos a enfrentar en la nueva normalidad, y las voy a ir diciendo así como veo saliendo por parte del grupo. Definitivamente hay que innovarnos. Es decir, el status quo ya no existe. El voy a ver qué va a pasar y voy a actuar conforme me vayan llegando las cosas, no, eso ya no existe. Tenemos que ser creativos, tenemos que innovarnos y tenemos que arriesgarnos. Va a ser una cuestión de riesgo, porque todo mundo va a salir el año que entra a sacar provecho de su volumen de ventas, de su share de mercado, de su margen de contribución, en donde va a haber una gran, mucha competencia, quizás poca demanda, y entonces cómo poder aprovechar sus momentos. Hay que volver a estudiar, a aprender, irse a lo básico. Hay que rescatar esas cosas que en el pasado fueron las básicas y que quizás es un buen momento para volverlas a considerar. Hay que hacer un tema benchmark, porque esto de países latinos, México, pues se parecerá a algunos países latinos, pero hay cosas que son similares en otros países del mundo. El concepto de benchmarking, para saber qué está funcionando en otros países, qué está funcionando acá y qué podemos replicar y aprender de otros países, de otras culturas, para poderlo a replicar en nuestro propio país, sobre todo a nivel empresarial. El contacto con los consumidores va a ser fundamental. Tenemos que entender cuáles son las necesidades y deseos del nuevo consumidor, que no solamente es el consumidor, sino el comprador, el que compra y el que consume. ¿Qué compran, qué consumen en diferentes sectores de la industria, para entender claramente cómo podemos no solamente satisfacer, sino exceder sus expectativas? Vamos a requerir una flexibilidad empresarial para poder salir adelante y reinventarnos y salirnos de la zona de confort. Salir de ese asiento grande en donde pues las cosas vengan muy bien, que la economía y que nos lleve el vaivén de las olas. No hay forma. Tenemos que reinventarnos totalmente, pero todos los días, desde el pensamiento y sobre todo en la actitud y en la forma de ejercer las cosas adelante. Eso puede ser nuestro resumen. Muy bien, pues poco más nos queda que decir, Eduardo. Da para una buena conferencia en algún congreso del más alto nivel. Muchas gracias a ti y a través de ti a todo tu grupo. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? Gerardo, ¿te gustaría tomar la palabra, activar tu micrófono? No, más bien Eduardo. Soy del equipo de Eduardo y todo excelente la exposición de Eduardo. Fantástico. Muy bien. Ignacio, ¿tú quisieras tomar la palabra? Adelante, si quieres activar tu micro, por favor. Claro que sí. Bueno, miren, nosotros empezamos con algunas palabras y de ahí llegamos a una gran conclusión. Las primeras palabras que surgieron fueron dinamismo, capitalizar tendencias. Hablamos de algo de trabajo líquido, flexibilidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Ya estamos aprendiendo esa parte, entonces vamos a tener que ser lo más suficiente flexibles para aprender a trabajar en donde se puede y se quiera, ¿no? Y algo bien importante que también decíamos es, pues tenemos que pensar en innovación, pero más allá de pensar en la innovación de laboratorio, creemos que más bien tenemos que estar con ojos abiertos, o una palabra que aquí surgió fue alerta, ¿no? Vamos a tener que ser alertas todo el tiempo, pero dejar al lado lo negativo en la alerta, pensando en la incertidumbre, y más bien alerta porque así se requiere ser mucho más flexible. Y algo que también veíamos es esto que es revalorar las métricas,
hemos construido muchas métricas a partir de las competencias y yo tengo que ser el ganador acá y el ganador allá, y probablemente tendremos que ir pensando más en trabajar en comunidad, encontrar un balance y ser mucho más sensibles, empáticos e incluso prudentes y colaborativos. Y eso básicamente es la participación del equipo en el que estuve participando. Fantástico, pues hicieron muy buen trabajo, Ignacio. Muchas gracias. En muy poco tiempo aportan algo muy valioso. Gracias. Me gustaría preguntar si alguien más quisiera tomar la palabra, solamente una persona más. Sí, Rosalba, si nos quieres compartir, por favor. Bueno, muchas gracias a mi equipo. Y nosotros también nos fuimos mucho por el factor como humano, que es algo que ahorita no necesariamente los otros equipos aportaron y me gustaría nosotros aportar esta flexibilidad y adaptabilidad al cambio, que la creatividad es algo que nos va a llevar a fluir mejor en estos tiempos, a ser más flexibles, a ser más adaptables, a crear mecanismos de comunicación más eficientes, al no tener necesariamente pues el contacto físico y hacerlo por todos, que estas tecnologías son maravillosas, pero también hemos aprendido a eficientar mejor la comunicación a través de estos medios, entonces seguramente tendremos que crear estos mecanismos. Y algo que nosotros veíamos en las organizaciones es como que las empresas también tendrían que estar volteando a cuestiones como humanas y emocionales dentro de las empresas, a ser más empáticas, porque hoy pues vivimos en un mundo en donde la vida laboral y personal pues está en un mismo espacio y eso pues de repente hay con sus pros y sus contras que tiene. Entonces, y lo que comentábamos en el equipo es que no sabemos necesariamente hacia adelante cómo se va a reconfigurar esta nueva forma de trabajo. Y listo. Muy bien, pues me encanta lo que nos aporta Rosalba. Me da la tentación de invitarte a ser socia conmigo para dar conferencias sobre estos temas, porque comparto contigo que en buena medida mucho de lo que se ha señalado tiene que ver con las personas. Fíjense que la solución a esto que están proponiendo no es tener computadoras más poderosas, sino tener personas mejor habilitadas, mejor capacitadas para esta nueva era. No es un tema de mejor tecnología principalmente, no es un tema de más recursos económicos principalmente, es un tema de tener un equipo humano que sepa enfrentar los retos y sepa sacar partido de las oportunidades que se van abriendo. Quisiera señalar solamente uno de los puntos que mencionaban, me parece muy interesante, me parece muy sugerente, me parece muy provocador, favorecer estas lógicas de colaboración. Chicos, en la siguiente época o nos matamos unos a otros o aprendemos a colaborar unos con otros. Se ha reducido el mercado, se han reducido las inversiones y si nos ponemos a competir, nos vamos a matar unos a otros. Y por eso me gustó mucho esta intuición de decir, a lo mejor es tiempo de pensar en una manera diferente y más bien entrar en estas dinámicas colaborativas, ¿verdad? Pero bueno, tendremos que seguirle dando vueltas a eso. Voy a volver a compartir la pantalla para poder avanzar en la presentación y poder llegar a contarles algo de la propuesta que es tema de esta conferencia, de este trabajo. Muchas gracias también a los grupos que no tuvieron en este momento la oportunidad de compartirnos sus conclusiones. ¿Qué tipo de empresas me parece a mí que son necesarias en el mundo en el que hoy estamos viviendo? Insisto, desde la conciencia que yo he ido logrando del trabajo que he podido hacer en diferentes países, en diferentes continentes. Me parece que tenemos que apostar por empresas que sean capaces de responder a necesidades socialmente importantes, que ofrezcan productos y servicios que sean realmente relevantes. Yo creo que no es tiempo de vender parcelas en Marte o en Júpiter. Me parece que hay otros temas más urgentes que estamos teniendo que atender. Coincido con ustedes que tendrán que ser empresas altamente eficientes y rentables, con procesos muy flexibles y ágiles y en constante proceso de reinvención. Creo que ya no vamos a ver tiempos en donde digamos, se va a seguir haciendo así porque así lo hemos hecho toda la vida. Yo creo que esa fórmula es ya de museo. Hay que estar pensando permanentemente cómo enfrentar la realidad con propuestas nuevas. Y las empresas tendrán que ser lugares propicios para el bienestar y el desarrollo de sus colaboradores,
enganchando con lo que comentaban los grupos y principalmente el último grupo, el grupo del cual fue portavoz Rosalba. Si la gente no da el ancho, los procesos no van a poder eficientarse y entonces vamos a tener dificultades para salir adelante como necesitamos hacerlo. Y me parece que también hay que contemplar esta necesidad de que las empresas que reinventemos o los rasgos de las empresas reinventadas contengan un alto nivel de responsabilidad en el plano social. Necesitamos empresas que aseguren no solamente su propia sustentabilidad, sino la sustentabilidad del entorno. Yo creo que como nunca antes tenemos conciencia de formar una sola comunidad global y tenemos que cuidarnos como comunidad global. El asunto tiene que ver con 7.500 millones de personas, no solamente conmigo y con mi familia, o conmigo y con mi pueblo, o conmigo y con mi ciudad. Estamos interconectados, formamos parte de lo mismo y tenemos que pensar en empresas que sean capaces de aportar soluciones y respuestas de una manera diferente a como quizá lo habíamos pensado. ¿Cómo estamos de preparados para esto? Bueno, en esto de las estadísticas ustedes tienen mucho más conocimiento, mucho más experiencia que yo, pero me parece que si nosotros hiciéramos una calificación de la calidad de las empresas que funcionan actualmente en nuestro mundo y también en México, podríamos agruparlas en una campana de Gauss, pensando en ponerles una calificación. ¿Qué empresas conoces que son muy, muy, muy buenas? ¿Qué empresas conoces que son muy, muy, muy malas? ¿Y cuáles conoces que son entre azul y buenas noches, que no te llaman la atención por ser magníficas, pero que ahí la van llevando y como quiera, pues bueno, hacen su esfuerzo y parece que a diciembre sí que llega? ¿Cómo se distribuyen estas empresas en esta campana de Gauss? Parece que los datos apuntan a que se distribuyen de esta manera. El 5% están en extremo de muerte, están a punto ya de fallecer, poco hay ya de esperanza de que sobrevivan. El 15% están en un 5,8 y viendo si finalmente les aprueban, aunque sea de panzazo, con un 6, no llegan a más. Un 60% son de esas que dices, pues mira, para cómo están las cosas, no aspiro a más, y ahí la vamos llevando. El 60%, con lo que fíjense que ya llevamos un 80% de la población distribuida. Solamente el 15% parecieran merecer la calificación de empresas que destacan, empresas de estas que dicen, mira, estos lo están haciendo distinto y se convierten entonces en referencia, en benchmark para muchas organizaciones. Y solamente un pequeñísimo grupo que no rebasa el 5% son estas empresas donde dices, hijo, ojalá que me hubiera tocado trabajar en una de estas. Si yo pudiera elegir una empresa en la cual trabajaran mis hijos, yo pensaría en una de estas que no son más del 5% y que ubicamos en este extremo de la campana de Gauss, en el extremo derecho, en donde les ponemos el apelativo de empresas que viven y funcionan desde la grandeza. Ese 5% que debiera de ser nuestra aspiración. No es difícil tampoco suponer que estas empresas son las más admiradas en el mercado. Es decir, cada uno tendrá sus más admiradas, pero luego también hay algunas que parece que tienen algún reconocimiento más amplio a nivel mundial. Ustedes las conocen, hay listas en internet de las top 10 empresas más admiradas, en donde siempre entran algún puñadito de las de tecnología, Microsoft, Apple, Amazon, luego entra Disney, seguramente se cuela por ahí Starbucks, algún banco y no muchas más. Estas que van abriendo como la brecha en las que otras empresas van poniendo la mirada para ver por dónde continuar. Ahí hay una oportunidad, evolucionar cada vez más hacia una organización que tenga la grandeza como elemento central de identidad. Porque cuidado, para ser una empresa que viva desde la grandeza, no hay que tener ni los recursos ni el headcount que tiene Apple. Hay empresas que viven desde la grandeza y que son una pequeña óptica en Madrid en donde hay 8 colaboradores. No es el tamaño, no es el flujo, es la manera como hacen, la manera como realizan su proyecto empresarial. De ahí nuestra responsabilidad, poner en juego nuestra mejor versión y aprender a vivir y aprender a trabajar desde ella. Eso es lo que nosotros hemos aprendido a movilizar y lo hemos hecho con muchísima sorpresa porque el tema parece que da resultados. Ayudar a que las personas encontremos nuestra grandeza personal, grupal y organizacional y que aprendamos a vivir la vida desde ahí. Es tan sencillo como eso, esto que decíamos, pintar de verde la realidad, ponernos lentes verdes para ver la realidad y emprender un nuevo modo, una nueva manera de hacer las cosas. ¿Y cómo? Pues uno de los puntos claves, como decían en alguno de los grupos, es trabajar con la gente.
Si no es asunto de comprar computadoras más potentes, a lo mejor es asunto de tener personas mejor habilitadas, mejor capacitadas, en una mejor situación. Trabajar con las personas, priorizar el factor humano. Piensa, ¿tú te imaginas que eres capaz de dar lo mejor de ti, de concentrarte, de disfrutar de lo que haces cuando estás enfadado, triste, ansioso, molesto y preocupado? Porque yo te puedo decir, que creo que no es ninguna novedad, que el 90% de la gente que trabaja en empresas hoy están enfadados, tristes, ansiosos, molestos y preocupados. Esa es la realidad. Y entonces, ¿de dónde vamos a sacar la capacidad de innovación y la creatividad? Si justo es lo opuesto a esto que estamos encontrando, lo estamos palpando permanentemente, se nos está instalando en la sociedad. Pues evidentemente el asunto tiene que ver con las personas. Y no es difícil de entrar en ejemplos para ilustrar esto. Cuando tú tienes un problema y lo estás enfrentando y esto te está agobiando una barbaridad, ¿es más fácil atenderlo solo o en esta lógica de colaboración? Cuando sabes que hay otros que están pasando cosas parecidas y que comparten de alguna manera la misma suerte y que están dispuestos a hacer alianza contigo para salir adelante juntos. Necesitamos empresas de altísimo nivel, pero para ello necesitamos personas de altísimo nivel. Solo con colaboradores de excelencia que vivan desde la grandeza, podremos tener empresas de excelencia que vivan desde la grandeza. Colaboradores de excelencia, ¿y cómo se consigue esto? En esto no voy a inventar, simplemente recojo lo que los estudios a lo largo de muchas décadas han mostrado. Parece que la alta cualidad de un colaborador la podemos verificar con dos ingredientes fundamentales que podemos mostrar en un gráfico como este. En el eje vertical está el compromiso, en el eje horizontal la competencia. Necesitamos gente que tenga un alto nivel de compromiso y necesitamos gente que tenga un alto nivel de competencia. Entonces, necesitamos gente altamente motivada, que se pongan la camiseta de la organización, pero que además tengan talento, que desarrollen conocimientos, que adquieran habilidades, porque de otra manera el asunto no funciona. En las empresas muchas veces pareciera que no hemos entendido la posibilidad de hacer una síntesis en esto. Decimos, no, lo que necesitamos es gente muy capaz, que venga de las mejores universidades, que tenga los grados académicos más exigentes. Yo digo, está muy bien, pero si no tienen motivación, ¿qué vas a hacer con ellos? Yo he sido también líder de grupos por muchos años en mi vida y algún día tuve la osadía de contratar a un doctor de Harvard. No saben el tiempo que nos tardó contratarlo y no saben el tiempo que nos tardó despedirlo. Es que nos metimos un alacrán en el seno, de verdad, no saben qué difícil era trabajar con él. Y tenía un título de la Universidad de Harvard y no era de estos del portal de Santo Domingo en la Ciudad de México. Era bueno, era auténtico, pero qué tipo tan difícil. Era imposible trabajar con él. Necesitamos cuidar ambos aspectos, la competencia y el compromiso. El pensar entonces en colaboradores que funcionen desde la excelencia requiere necesariamente de un entorno empresarial de bienestar. Miren qué linda imagen y a lo mejor vas a decir, aquí sí ya entró el efecto de algún porro de marihuana que pensó en estos escenarios. No, fíjense que me la encontré, pero me recordó mucho las oficinas que tiene aquí en Madrid una empresa de muebles que ustedes seguramente conocerán que se llama IKEA. Las oficinas, los headquarters de IKEA aquí en España son así como les estoy mostrando. Yo decía, oigan, qué bonito trabajar aquí, impresionante. Y evidentemente es una empresa que gana dinero todo lo que quieren. Vamos, es una empresa que ha crecido una verdadera locura. Y tiene que ver con que han cuidado muchísimo a su gente y eso les ha favorecido. Desde el marco legal, incluso hoy sabemos que trabajar por el bienestar de la gente ya no solamente es una buena intención, sino que es una obligación legal, la norma 035, la obligación de promover entornos laborales favorables en los centros de trabajo y prevenir riesgos psicosociales. El 85% de las organizaciones no cumplen las condiciones mínimas. El 4% del Producto Interno Bruto en México se pierde por estas cosas que señalaba Rosalba hace un rato, por estrés, por depresión y por ansiedad generados en el trabajo. Hay algunas investigaciones, esta en concreto es del Grupo Gallup, que nos alertan en ese sentido. Dicen, si no hacemos algo distinto de lo que estamos haciendo, antes de 5 años, el 60% de las personas que trabajan en empresas y en organizaciones van a haber tenido que buscar a un psiquiatra, a un neurólogo, o a un psicoterapeuta para tratar algún tema relacionado con la depresión o con la ansiedad. Y fíjense que son datos de antes del COVID. Lo del COVID ha hecho estragos en la salud mental de la población. Yo no estoy seguro de que esta estadística haya mejorado de una manera significativa. Más bien me temo lo contrario. Rapidísimo.
Empresas que optan por favorecer el bienestar de sus colaboradores. Esto genera alguna ganancia, tienen algún beneficio también en el plano económico. Lo que dice la investigación, cuando las personas tienen niveles altos de dopamina y de serotonina, que son hormonas, sustancias químicas que segregan nuestro cerebro, aumenta la capacidad cerebral en un 100% aproximadamente, y en igual porcentaje la productividad y la rentabilidad. ¿Quieres que tu gente sea innovadora? ¿Quieres que tu gente sea creativa? Hay que favorecer que se segreguen altos niveles de dopamina y de serotonina. Imposible de lograr en ambientes laborales adversos. Simplemente no se puede. Esto significa que bienestar, productividad y rentabilidad van de la mano. Ahí van algunos datos, solamente una lluvia de datos. Mayor productividad hasta en un 43%. Y abajo vienen las fuentes de donde están tomados estos datos. Una empresa que invierte en el bienestar de sus colaboradores incrementa la productividad casi por la mitad. Incrementa la fidelidad de los colaboradores en un 44%, aumenta la creatividad hasta en un 86%, un 55% de reducción en la rotación no deseada del personal, un incremento en ventas de hasta un 37%, calificaciones de clientes hasta un 10% más altas, un 41% menos de ausentismo, un 125% menos de estrés y hasta un 40% menos de productos defectuosos. Eso dice la investigación. 66% menos en bajas laborales. ¿Ustedes saben cómo impacta eso en todo el tema del seguro social, etcétera? ¿Y qué dice nuestra experiencia? Porque más allá de los datos, bueno, en la vida concreta de nuestra organización, de nuestra empresa, ¿qué es lo que percibimos? Pues miren, hemos trabajado intensamente con el grupo Volkswagen, por ejemplo, y en una intervención que tuvimos enfocada a los coordinadores de producción, luego lo que la gente reportaba es que los indicadores de calidad habían mejorado significativamente. Algún grupo daba cuenta de que habían pasado de la posición 18 a la posición 6 en el ranking de calidad de todo el grupo, de todo el consorcio, en solamente 3 meses. Pues son evidencias que yo no puedo dejar de ver, más allá de lo que diga la investigación. Algún otro, este caso en un banco en República Dominicana, decían, es que hoy los empleados se atreven a reconocer más sus errores, asumen su responsabilidad y esto nos ha traído enormes ahorros. Beneficios económicos, por supuesto, pero también beneficios en la vida de las personas. Alguno decía, yo decidí dejar de abusar del alcohol, retomar el ejercicio físico, volver a leer, pasar tiempo de calidad con mi familia. Hay un antes y un después en mi vida a partir de mi encuentro con la grandeza. Otro decía, 2 momentos han marcado definitivamente mi vida. Haber nacido y haberme encontrado con esta propuesta que me ha permitido trabajar en mi propio bienestar. No podemos dejar de ver lo que es evidente y por eso es que nos hemos comprometido en este proyecto de expandir la propuesta de vivir en la grandeza. Un modelo de promoción integral del bienestar abarca los aspectos físicos, psicológicos y espirituales. No surgió principalmente de los libros, de la teoría, surgió de muchos años de estar colaborando con organizaciones y buscando maneras de cómo optimizar los rendimientos y dándonos cuenta de que mucho tiene que ver con las personas, pero ciertamente tiene fundamentación en marcos científicos muy sólidos que tienen su origen en la psicología positiva. Ahí se han generado una barbaridad de investigaciones en estas últimas 2 décadas. Todo el mundo de las neurociencias, de la inteligencia emocional, de la inteligencia espiritual, etcétera. Hoy hay una fundamentación teórico-científica de estos modelos que no había conocido símil en los tiempos anteriores. El proceso de vivir en la grandeza lo hemos compartido en un montón de formatos distintos, con miles de personas, con gente de distintas edades, de distintas condiciones. Haciendo números, pensábamos que quizá habíamos podido llegar a unas 60,000 personas en los últimos 20 años. Hemos tenido el gusto de que fuera adoptado como eje de la cultura organizacional por diferentes empresas e instituciones, algunas en América, algunas en América Latina. ¿En qué consiste el modelo de vivir desde la grandeza? Para comenzar, decirles que no es un tema demasiado complicado de entender. Es un tema que mi abuelita, que nunca fue a la universidad, hubiera entendido perfectamente, porque lo que sí tenía era un sentido común enorme. Nos apoyamos entonces en recursos muy sencillos que anclan nuestra mente: el pintar la realidad de verde y el ver la realidad con lentes verdes. Estas son nuestras principales herramientas. Más de alguna vez han estado a punto de detenerme en algún aeropuerto, en algún país del mundo, porque pensaban que me dedicaba yo a traficar lentes. Llevaba en alguna ocasión cerca de 2,000 porque íbamos a tener un evento con muchas personas. Les decía, pues es que necesitamos que la gente entienda la bondad de vivir la vida desde los lentes verdes. Voy a dejar de compartir la pantalla en este momento
les invito, si no hubieran tenido en este espacio la pantalla puesta en el modo vista del hablante, que la puedan activar en este momento. Ustedes saben que tienen la posibilidad o de la vista de galería o de la vista del hablante. Les voy a pedir que puedan activar la vista del hablante para que puedan ver un poco más grande mi propia imagen y lo que quiero contarles en el rotafolio que tengo detrás mío. ¿Qué es esto de vivir la vida en la grandeza? Para explicarles esto, me gustaría invitarles a que por un momento me acompañen en una fantasía. Imagínate que estás sentado en la sala de tu casa o en una sala de cine. Se va a presentar una película. Imagínate que tú estás sentadito en la butaca, ya te compraste tus palomitas, tu refresco y estás solamente esperando a que comience la proyección. Se apagan las luces, se enciende el proyector y aparecen las primeras imágenes de esta película maravillosa, que lleva por título tu propio nombre, porque es una película que recoge toda la historia de tu vida. Todo. No se ha perdido nada de lo que ha sido tu experiencia de vida. Y vas viendo con sorpresa cómo aparecen desde las primeras imágenes cuando fuiste concebido en el vientre de tu mamá, el tiempo del embarazo, etcétera, por supuesto, el momento del nacimiento, y luego un montón de escenas que van apareciendo, algunas con mucha luz y otras más bien con tonos opacos, grisáceos, marrones. Ahí están momentos de tu infancia, momentos de tu niñez, ahí están los tiempos de la adolescencia, de la juventud, y luego muchas escenas, muchas imágenes de lo que ha sido tu vida como adulto, tanto en la parte personal y familiar como también en la parte del trabajo. Es la película de tu vida. Y te pregunto, ¿qué ves en esa película? ¿Qué hay? ¿Y qué experiencia interna te provoca cuando ves esas imágenes? Yo te quiero contar algo de lo que yo veo en mi propia película. Y me quiero comprometer contigo a que en este momento no voy a contarles ninguna mentira, ninguna historia que no tenga que ver con la realidad. ¿Qué es lo que yo veo cuando me sitúo en una fantasía así a ver la película de mi vida? Les voy a contar. Lo que veo es la vida de un hombre que soy yo, que ha tenido una vida muy rica, por la cual además me siento profundamente agradecido. Lo primero que me aparece, que me salta a la vista, son muchas escenas que me llenan de alegría. Porque lo que veo en esa película tiene que ver con un hombre que tiene un corazón grande, un corazón abierto al amor, y al amor en sus expresiones más lindas. Por ejemplo, muy abierto a vivir la dimensión de la compasión. Hay muchas escenas en la película de mi vida en donde yo lo que veo es a un hombre compasivo, que va por la vida tratando de echar la mano a los que va encontrando con necesidad. Y cuando lo veo me da mucha ilusión, me genera mucho orgullo. Y otras formas que también aparecen en la película y que son parte de esta experiencia del corazón grande. El vivir desde el amor, amo entrañablemente a mi mujer, a mis hijos. El amor que toma forma de amistad. Tengo amigos y amigas de hace muchísimos años. Y lo veo en la película y me llena de ilusión. Y creo que tiene que ver con que estos buenos amigos, en buena medida están ahí porque yo he sabido ser buen amigo de ellos también. Veo estas escenas llenas de luz, llenas de color, con una música hermosa. Me da muchísima ilusión, me da muchísimo gusto cuando lo constato. Pero también hay otras cosas que quisiera contarles. Por ejemplo, un hombre que en muchos momentos de la vida ha optado por vivir en la verdad. Escenas concretas en donde me veo apostando por la verdad, aún a pesar de tener que enfrentar conflictos, incomprensiones. Y creo que eso tiene que ver con que en muchos momentos de mi vida he logrado vivir con una profunda paz en el interior. Fíjense lo que les cuento de esto que veo en la película y que me llena de orgullo. Me gusta muchísimo cuando veo eso. Les quiero contar que cuando veo estas escenas, me siento orgulloso de mi propia vida y veo que soy una buena persona. Fíjate lo que te digo. Has tenido hoy la oportunidad de conocer a través de esta presentación a una de las mejores personas que puedas conocer. Y ese soy yo. Así como te lo digo, sin afán de arrogancia y sin afán de presunción. Soy una buena persona, una de las mejores personas que puedas conocer. Y esto que te he contado es verdad.
pero no es toda la verdad. Y me es importante contarte la otra parte, porque si no, mi relato estaría incompleto. Porque también en las escenas que veo en la película, veo a un hombre que es terriblemente egoísta, que en muchos momentos de la vida, y lo veo ahí en la película, ha vivido centrado solamente en sus propios intereses, sin importarle lo que pasara con los demás, compitiendo con los demás, como si estuviera en una selva. El egoísmo, que luego trae como consecuencia el que en muchos momentos de mi vida he traicionado mis valores y me he dejado llevar por el miedo y he experimentado envidia hacia los demás y hacia sus logros. Y en muchos momentos he vivido con el enojo de que las cosas no me salieran. Y en muchos momentos de mi vida he perdido la paz de la que antes te contaba. Y lo que he vivido más bien ha sido la tristeza, el estrés, el desasosiego. Y fíjate que te comparto que hoy has tenido la triste experiencia de encontrarte con una de las peores personas que puedas conocer en la vida. Y ese soy yo. Fíjate nada más lo que te estoy contando. Y es verdad, no creas que te estoy contando ninguna historia que no sea real. Este soy yo. Pero no te olvides que también este soy yo. Porque lo que yo he descubierto, y lo tengo cada vez más claro, es que soy esto que te conté al principio, pero también soy esta parte de la cual te acabo de contar. Son como dos territorios interiores, dos modos míos que descubro que tengo y que me hacen funcionar de manera diferente. Yo los llamo dos territorios interiores. Y por poder distinguirlos uno del otro, al de arriba le he llamado el territorio interior de mi propia grandeza y al de abajo lo he llamado el territorio interior de mi propia mezquindad. Y descubro entonces que en mi interior hay una infinita reserva de bondad, una infinita reserva de nobleza, pero también hay una infinita reserva de envidia, de rivalidad, de mentira. Está el verde y está también el rojo. Forman parte de mi realidad desde el primer momento de mi vida. Y van a formar parte de mi realidad hasta el último momento de mi vida. Por muchos esfuerzos que haga, por mucho que me lo proponga, no puedo quitar de mí este territorio interior, porque forma parte de mi realidad interna. Lo que sí puedo conseguir, y esto ha sido uno de los grandes descubrimientos en mi proceso de vida, es que en la medida en que yo me voy haciendo consciente de estos dos territorios, entonces me hago capaz de elegir desde cuál de ellos quiero vivir la vida. Y yo puedo decidir ponerme aquí para vivir la vida desde el verde, o puedo decidir ponerme aquí y vivir la vida desde el rojo. A mí me toca decidir si compito contigo y me hago tu enemigo, o si colaboro contigo y me hago tu aliado. Me toca decidirlo. Me toca decidir si te miento y trato de sacar ventaja en relación contigo, o si te hablo con la verdad y busco una fórmula en la que los dos salgamos ganando. Todos, no hay una naturaleza humana diferente, todos tenemos estos dos territorios interiores y todos tenemos la maravillosa oportunidad de decidir desde cuál de estos territorios queremos vivir la vida. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me siguen generando una enorme admiración personajes como Gandhi, como Martin Luther King, como Nelson Mandela. Y muchas veces pensaba, pero ¿de qué naturaleza estaban hechos estos hombres y estas mujeres? Porque me hubiera encantado haberme sacado una naturaleza así en la rifa que hizo la vida. Y fíjense que hoy tengo clara conciencia de que su naturaleza era exactamente igual que la tuya y que la mía. No hay otra naturaleza humana. Lo que ocurrió fue que ellos decidieron vivir la vida desde el verde, anclarse en el verde y no moverse de ahí. A diferencia de mí, que descubro esto, me genera un entusiasmo brutal, pero luego me doy cuenta que a lo largo de los días voy y vengo del rojo al verde, del rojo al verde, del rojo al verde, y mi vida termina entonces por no ser una contribución significativa a lo que nuestro mundo hoy está necesitando. Tenemos la posibilidad de decidir, tenemos la posibilidad de elegir. Y a lo mejor esto te suena como muy ideal, como muy de la fantasía, como muy de la filosofía. Es lo más concreto que tú te puedas imaginar. Y para eso es que utilizamos nuestros lentes verdes.
No saben lo que ha sido la experiencia de trabajar con organizaciones de 400, de 500 personas, algunas incluso de miles de personas, viéndoles a todos ellos físicamente con sus lentes verdes. Porque lo que les hemos propuesto es imaginar que cuando yo estoy viviendo la vida desde el territorio verde es como si trajera unos lentes verdes para ver la vida. Y cuando tengo los lentes verdes soy capaz de vivir desde la compasión, de vivir desde la esperanza, de vivir desde la verdad. A cambio, también la vida nos regaló a todos un par de lentes rojos y me toca decidir si uso estos o uso estos. Es un tema de decisión. Cuando yo voy con un cliente, yo tengo que decidir si me pongo los lentes verdes y busco una fórmula en donde él realmente obtenga una solución a su problema, o me pongo los lentes rojos y digo, yo voy a ver qué le vendo y me da lo mismo si le sirve o no le sirve. Me toca decidir. Y por supuesto, lo mismo ocurre en el ámbito de lo familiar. Yo puedo ser un padre de lentes verdes o puedo ser un padre de lentes rojos y pobres de sus hijos. Luego les doy mi tarjeta como psicoterapeuta por si me los quieren mandar para ir comenzando el proceso de sanación. Lo peor que podemos hacer es tratarles con los lentes rojos. Y si quieres divorciarte dentro de muy poquito tiempo, ponte tus lentes rojos para vivir la relación de pareja. Esto es una verdadera revolución. Y en el mundo de las organizaciones no tienen una idea del impacto que esto tiene. Cuando la persona se pone los lentes verdes, no necesita que alguien le esté supervisando su trabajo, porque desde el rojo, yo soy el más mediocre de todos. No se pueden imaginar la vergüenza que me da, lo mal que hago las cosas. Pero como me ponga yo los lentes verdes, créanme que me dejo la vida, me dejo la piel por hacer las cosas de la mejor manera que puedo. Porque es mi opción, porque decido que mi trabajo sea la huella que yo voy dejando de mi paso por este mundo. Vivir desde el rojo, vivir desde el verde. De eso es de lo que nosotros tenemos que decidir. Me gustaría compartir con ustedes de manera breve un video de 3 minutos, no dura más, en donde recogemos algo de la experiencia que hemos vivido a lo largo de estos años en este maravilloso proceso de descubrir nuestra propia grandeza y de ayudar a otras personas para que también pudieran aprender a vivir desde ahí. Me gustaría asegurarme nuevamente de que tienen ustedes imagen y sonido en la pantalla. Edmundo, te tengo en la pantalla, ¿me puedes decir? Y a ti también, Ignacio, si ven la imagen. Sí la vemos. De acuerdo, va. La vemos.
Muy bien, chicos, pues aunque pareciera que esto no es más que un sueño, una ilusión, una utopía, la realidad es que la vida nos ha mostrado que esto es una respuesta a lo que muchas organizaciones están necesitando en este tiempo, a lo que nuestro mundo está necesitando en este tiempo. A nosotros nos ha ido convenciendo cada vez más que cuando logramos que se ponga a flor de piel lo mejor de las personas, lo mejor de nosotros mismos, entonces es cuando podemos aspirar a vivir desde lo mejor de nosotros mismos, desde esto que va más allá de la excelencia. Es lo mejor de lo que nosotros podemos regalarnos a nosotros mismos y evidentemente también es lo mejor que el mundo necesita. Desde el mundo de la psicología positiva, hoy tenemos la claridad de que vivir desde el verde, vivir desde la grandeza, es el camino que con mayor certeza nos conduce a la propia plenitud, a la propia felicidad. Y desde la perspectiva de la construcción de organizaciones y de empresas, hoy sabemos que es la manera más efectiva de conseguir las empresas, las organizaciones que puedan ser eficientes, eficaces para enfrentar los retos que estamos viviendo y poder ser sustentables hacia el futuro. Hacerlo por ti mismo, por nosotros mismos y también por los demás. En esta conciencia, poner a flor de piel nuestra grandeza y mantenernos en contacto con ella, nos facilitará enormemente vivir la vida, disfrutarla, planificarla y también construir empresas sólidas, resilientes, rentables, eficientes. Y desde ahí entonces, pues ofrecerte, en la medida en que nosotros podamos hacer alianza contigo para seguir impulsando este proyecto, el ofrecerte el ayudarte a pintar tu empresa de verde, lo cual significa impregnarla de grandeza. Es esta posibilidad de transformar la vida de las personas y con esto transformar la vida de la organización. Ayudarte a llevar tu empresa al terreno de la grandeza, a ese 5% que a veces nos parece tan inalcanzable. Nuestra oferta con todas las organizaciones que trabajamos es diseñar e implementar un traje a la medida para este proceso de reinvención. No nos ha gustado el tener soluciones ya preconstruidas, sino que en un diálogo y en una interacción muy cercana y muy profunda con la gente con la que trabajamos, pues generar las estrategias que necesitamos para avanzar en esto. Y esto pasa pues desde intervenciones más puntuales, una conferencia, un taller, un proceso formativo para líderes. En alguna empresa hemos estado trabajando de manera puntual durante una semana, en otra durante un mes, en alguna otra durante 4 años, dependiendo de lo que quieran conseguir con la organización. Pero ciertamente el tema tiene un efecto y además es perceptible y reconocible en el corto plazo. En el mundo de los bancos, en el mundo de los seguros, en el mundo también de las empresas de servicios, de las empresas manufactureras de todo tipo. El ponerse los lentes verdes es la mejor opción que podemos tomar para ser exitosos en la vida. Y con esto, pues les agradezco mucho el que hayan estado presentes en esta sesión. Me siento honrado con ello y me pongo a su disposición a lo que yo pueda eventualmente acompañarles, apoyarles esta posibilidad de generar transformaciones en sus vidas y la de sus organizaciones. Y vuelvo a reiterar la oferta que hice al principio de la conversación. Si alguno el modelo le sugiere algo, si creen que pueda ser de utilidad para ustedes, pues pónganme sus datos de referencia, de contacto a través del chat y las primeras 10 personas que nos pongan sus datos, que se pongan en contacto con nosotros, pues veremos la manera como puedan recibir en estos próximos días un libro. Es un libro en donde lo que queremos es ampliar lo que hoy les hemos comentado y que tengan alguna herramienta adicional para poder ir instalando en sus vidas y en sus organizaciones esta propuesta de vivir desde la grandeza. Pues por mi parte, muchísimas gracias, Ignacio. Nos quedan algunos minutos por si podemos aprovechar todavía a escuchar algún comentario, a responder alguna pregunta que alguno de los participantes quisiera plantear. De mi parte, claro que sí. Muchísimas gracias. Claro que sí, Gerardo. Muchas gracias. Sí hay una pregunta que es, ¿cómo logras sacar lo verde de las personas cuando acostumbran estar en rojo? Esa es una de las preguntas. Es una pregunta además muy inteligente. No hay que ser ingenuos, vivimos en un mundo que no favorece mucho el vivir desde el verde. Yo creo que más bien nos induce frecuentemente al rojo. Muchos estamos acostumbrados a vivir en el rojo y yo diría de manera particular en el mundo de las empresas. Todavía la parte de la casa la salvamos un poco más. En el mundo de lo público sacamos una parte que tiene más tintes de rojo que de verde.
Nosotros lo que hemos encontrado es que en buena medida la gente no vive desde el verde porque ni siquiera sabe que lo tiene. Es un proceso de conciencia. Esto ha sido el mayor de los descubrimientos. Y luego irles dotando de herramientas para poder realmente llevar a la vida y al trabajo esta propuesta de vivir desde la grandeza, que insisto, no es solamente una buena intención, sino que son modos concretos de vivir y de trabajar. La respuesta sería movilizando la conciencia y ayudando a la gente a que descubra, porque además se descubre en el corto plazo, no es un tema para el cual haya que esperar demasiado. Cuando tú vives desde la grandeza, duermes más tranquilo, tus relaciones funcionan mejor, ganas más dinero, tienes más salud, te enfermas menos por temas del COVID y de las que vengan. Es decir, es algo que se nota prácticamente de inmediato. Y eso va generando entonces un refuerzo que muestra que este camino es un camino bondadoso. También hay otra que dice, ¿qué distinción hay entre empatía y compasión? La empatía es la categoría propia de la inteligencia emocional. Lo digo rápidamente, la empatía es lo que me permite decir, entiendo, te entiendo lo que estás viviendo. La compasión da un paso más allá y se mete en el terreno de la inteligencia espiritual. Va más allá y no dice solamente te entiendo, sé por lo que estás pasando, sino que incorpora la pregunta, ¿y en qué te puedo echar la mano? Este movimiento del ¿en qué te puedo echar la mano? Es lo que hace la diferencia entre la compasión y la empatía. La compasión es una energía que nos pone en movimiento para erradicar aquello que está provocando el dolor y el sufrimiento en los demás. La empatía es maravillosa, pero no llega a la acción, se queda en la comprensión del otro. Muy bien, muchas gracias. Pues mira, Gerardo, en realidad tenemos muchos interesados con libros. Por ahí también Gaby Perea pregunta que ella ya ha sido afortunada recibiendo algunos libros, que si hay forma de poder comprar alguno en ebook o algo así donde ella lo pudiera bajar. Mira, no lo tenemos en este momento en ebook, lo estamos subiendo apenas a nuestra propia página, a la página de Proyecto Grandeza, pero si se pone en contacto con nosotros, nosotros se lo hacemos llegar. Tenemos un equipo de la empresa y del proyecto en México y ellos tienen ahí el material suficiente para podérselos hacer llegar, para que cualquiera que quiera tener este material lo pueda tener. Yo les diría que es además un regalo muy lindo ahora para el tiempo de la Navidad. Si quieren hacerle bien a alguien, de verdad creo que es algo que puede resultar muy inspirador y muy sugerente. Es la retroalimentación que hemos recibido de muchas personas. No se imaginen ustedes que es un libro técnico, no quiere competir con los textos académicos, es un libro que quiere más bien resultar de inspiración para la vida. Para eso fue escrito y afortunadamente lo que la gente nos ha contado es que parece que tiene ese efecto. Pues muchas gracias. Gracias por esta aportación, esta charla que en realidad fue muy emotiva, elocuente. Y pues gracias a todos, gracias a Gaby Alcalá por este cierre magnífico de Ideas Amay. Muchas gracias, Gerardo. Por mi parte, muchísimas gracias a todos, chicos, y seguiremos encontrándonos seguramente en el camino de la vida. Cuídense mucho y cuiden a los que están cerca de ustedes. Gracias a ti, Gerardo. Excelente presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.